Bueno, estamos a 4 minutitos de, de iniciar. Quise arrancar un poquito hoy la transmisión, unos 5 minutitos antes, solo para hacer algunos ajustes. A quienes me están viendo, eh, tengo el chat disponible, si no me equivoco, para que podamos intercambiar opiniones, comentarios. También me va a dar mucho gusto poderlos leer, poderlos comentar. Eh, Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un tema que tiene que ver con la lengua, ¿no? Que eh, aparte de que nos sirve para hablar, nos puede servir también para muchas cosas más. Entonces, Genoveva, mira, ya estoy viendo estoy leyendo tu mensaje, me da mucho gusto, buenas noches. Este, Me da mucho gusto que me acompañes el día de hoy. No puedo saber ahorita quién más me está siguiendo, pero si gustan dejarme un comentario, con todo gusto lo tomaremos en cuenta y lo leeremos, por supuesto. Este, voy Estoy checando ahorita aquí en los recursos que nos da Facebook unas opciones. Una de ellas tiene que ver también con compartir la pantalla de mi computadora. Ha habido algunas ocasiones en las que he querido compartir algunas imágenes que me gustaría que ustedes vieran, pero no siempre tengo la fortuna de que esto suceda. Eh, Desgraciadamente Facebook no da muchos recursos que uno necesita para esto. Y comentarles que el propósito de estas publicaciones es poderles dar a ustedes recursos, recursos valiosos para que cuidemos nuestra salud, tanto física, tanto emocional, espiritual, y que podamos confrontar estos momentos de crisis. Fíjense, yo le pongo en mis textos momentos de crisis porque no quiero verme catastrófico, no quiero verme una persona poco optimista, pero en realidad la crisis por la pandemia que estamos viviendo es mucho más que una crisis como yo la menciono. Nada menos en la semana pasada estaba yo leyendo un autor que yo admiro mucho que se llama Boris Cyrulnik, que es un especialista en resiliencia y en desarrollo infantil, que acaba de publicar un nuevo libro que todavía no llega a, a México, todavía no se traduce ni siquiera al español, es un autor francés. Pero él decía en una entrevista que le estaban haciendo que no era una crisis, que esto era una tragedia, que lo que ha sucedido en el mundo es una tragedia y que las secuelas de esta tragedia, como se vio en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o en los momentos de grandes crisis en el mundo, están apenas por verse. Y él hablaba de que el sector más vulnerable, el sector que ha sufrido más la crisis por la pandemia, son los adolescentes, fíjense. Esto no me sorprendió mucho y me dio mucho gusto aparte escucharlo de Boris Cyrulnik. Él decía que en la configuración cerebral, en la organización cerebral de los adolescentes va a haber un efecto por el hacinamiento. Hay que recordar que en el desarrollo, en la etapa de desarrollo de los adolescentes, es un momento en el que el cerebro eh, evoluciona mucho en una zona de la corteza cerebral que tiene que ver con la zona de la socialización, las zonas emocionales. Hay una zona muy importante que es la zona de Broca en el cerebro, la corteza orbitofrontal, que es donde generamos la empatía, donde conectamos con los sentimientos, con las emociones. Hay unas neuronas que tenemos en grandes cantidades en esta zona del cerebro, en la zona frontal, que se llaman las neuronas en espejo, que nos permiten leer las emociones de los demás. Entonces, en esta etapa de la vida, bueno, en todas, pero en particular en las etapas de adolescencia, los jóvenes tienen un gran contacto social y ponen en juego el entrenamiento de sus emociones, de su empatía. Y al estar hacinados, al no tener contacto
con sus compañeros, con la gente, con la comunidad, con sus maestros, con sus amigos, con las chicas, con los chicos, con sus parejas, con el amor, con los sentimientos, han tenido un retroceso en su desarrollo eh, neurológico. Fíjense qué interesante. Entonces, él hablaba de la importancia que tiene el que se trabaje con ese sector, el sector de los adolescentes. Buen día, Karina, me da mucho gusto verte y leerte, saber que estás acá. A Gloria Barroso, fíjense, Gloria Barroso, si alguien la ve por ahí, es mi mami. Me da mucho gusto, mamá, que estés conectada. Espero disfrutes este momento, este ratito de encuentro comunitario. Marisol, qué gusto verte, encontrarte en este medio. Y a las personas que están conectadas, decirles que la intención entonces es esta parte, es dar recursos para que cada uno de nosotros vayamos aprendiendo cosas que nos sirven para afrontar estos momentos de crisis y convertirlos en oportunidades de crecimiento. Estos momentos de tragedia, según Boris Cyrulnik, ¿no? Verónica, bienvenida, gracias por estar acompañándome. Entonces, el día de hoy quiero hablar, les propuse la ocasión pasada que íbamos a hablar una semana de algún tema de desarrollo humano y la siguiente semana de algún tema de medicina naturista o alternativa. Se le llama también integrativa. Por eso DC en mi logotipo, en el proyecto que estoy implementando, en el emprendimiento en el que estoy, le puse DC, que quiere decir desarrollo humano y salud integrativa. Y en esta ocasión, esta semana quiero hablar un poquito de la salud integrativa y de un tema que les va a parecer muy interesante, que es el que tiene que ver con la lengua. Fíjense, una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo cuando empecé a estudiar la medicina tradicional china fue el asunto del diagnóstico. Para empezar, para los chinos, quiero que sepan que la medicina tradicional china es un método clínico, es un método de salud, es una medicina como tal, formal, es un sistema médico completo. Existen en el mundo, hasta donde yo tengo entendido, 4 sistemas médicos oficiales completos. Uno de ellos es la medicina ortodoxa, nuestra medicina alópata. El otro es la medicina ayurveda, ¿sí? La que conocemos con todo la ayurveda y la yoga y la nutrición ayurvédica, que es de la India. Tenemos la homeopatía, que también es un sistema médico, y tenemos la medicina tradicional china. Sabemos que son un sistema médico porque tienen algunas características que las hacen únicas. Una, tienen una filosofía. Por ejemplo, en el caso de la medicina convencional, la filosofía es la filosofía materialista, ¿no? Y cada una de las medicinas tiene su filosofía. La medicina tradicional china tiene su propia filosofía y está fundada en el Tao, ¿no? En la filosofía taoísta. Tienen su propio método de diagnóstico. Los médicos alópatas tienen todo un sistema de protocolos en el que pueden hacer un diagnóstico, te hacen una radiografía, te hacen unos estudios clínicos, la toma de la sangre, ¿no? Hoy te hacen ya tomografías, electroencefalogramas, electrocardiogramas, y a través de estos métodos, de un sistema de preguntas que le hacen al paciente. Y a través de este método pueden generar un diagnóstico. Lo mismo tiene la medicina tradicional china. Te puede generar un diagnóstico. Pero aproximadamente unos 500 años antes de nuestra era, imagínense ustedes, 500 años antes de nuestra era, ¿no? Que se dice que ya estaba la medicina tradicional china en su auge, porque en realidad tiene un poco más. Pero vámonos por lo menos unos 500 años antes de nuestra era, los chinos ya tenían un método de diagnóstico y era completamente antagónico al método moderno. En la medicina tradicional china, cuando un médico le preguntaba al paciente cómo se sentía o le hacía un cuestionario al paciente para indagar sobre sus síntomas, se decía que era un mal médico. Un médico de tradicional, un médico de medicina tradicional china, no hacía preguntas, observaba, veía signos y síntomas. Los chinos pudieron desarrollar a través de la observación de la naturaleza un encuentro
y un conocimiento del cuerpo humano y de los síndromes. Para ellos no existía la palabra enfermedad, porque no veían la enfermedad como la ve la medicina convencional. La medicina convencional ve la enfermedad como algo negativo. Nosotros estamos acostumbrados a cuando nos dicen, oiga, tiene usted una gripa, inmediatamente nos preocupamos, ay, ya me enfermé, me va a pasar algo, me voy a poner mal. Oiga, tiene usted una fiebre, ay, Dios mío, ya me enfermé, tengo fiebre, ¿qué me estará pasando? Me voy a poner muy mal, voy a perecer. Oiga, tiene usted una diabetes, uy, ya me dio una enfermedad crónica, degenerativa, que es para toda la vida, ya no tengo sanación. Oiga, tienes una cardiopatía, uy, ya me enfermé del corazón, de por vida voy a tener que tomar medicamentos. Oiga, tiene usted hipertensión, no, pues la hipertensión ya no es curable, voy a tener que tomarme una pastillita de por vida. Ujú. Entonces, la medicina alópata nos ha acostumbrado a mirar la enfermedad como algo adverso, algo negativo, algo al que tenemos que huir nosotros. Pero los chinos no la veían así. Los chinos lo veían como un mensaje que tenía nuestro cuerpo para decirnos que algo estaba pasando. En cierta manera, el síndrome, como le llamaban ellos, era una oportunidad que teníamos para poder mejorar un aspecto de nuestra vida, ya sea un aspecto cognitivo, un aspecto emocional, un aspecto espiritual, un aspecto físico. Ujú. Y visto desde ahí, la enfermedad era nuestra amiga, era los síntomas que manifestaba nuestro cuerpo, eran una metáfora de algo que estaba sucediendo en nosotros. Y ellos observaban, entonces aprendieron a través del conocimiento de los 5 elementos en la naturaleza, ¿sí? Y de las manifestaciones del cosmos y de la integración del ser humano con su ecosistema, aprendieron a conocer al hombre. Y a través de conocer al hombre, a conocer el universo. Y entonces observaban y se daban cuenta que los aromas, los colores, los sabores, las texturas, los síntomas, el frío, el calor, algo que llaman el yin y el yang, estaban en todo el tiempo en una interacción en la que nuestro cuerpo iba encontrando los equilibrios y que el cuerpo hacía siempre todo lo necesario para entrar a la curación, para curarnos, para sanarnos. Los chinos fueron muy inteligentes en ese sentido. Y entonces, repito, se decía que un médico chino no podía hacer preguntas. Uno llegaba al consultorio, se sentaban en el consultorio, el médico tradicional chino veía al consultante, observaba cómo hablaba, observaba cómo olía, observaba cómo venía vestido, observaba cómo era su rostro, cómo estaban sus ojos, observaba muy bien sus cuencas de los ojos, observaba las manos, observaba la piel, la olía, observaba la saliva, observaba la lengua y a través de la observación y de la conducta empezaba a darse cuenta cuál era el problema. Observaban, olían las secreciones, ¿no? La sangre, la cerilla de los oídos, la mucosidad, la orina, la caca, ¿no? El excremento incluso lo olían y lo probaban. A través del pulso, un método para saber el estado de salud de un paciente es el pulso. En alguna plática les voy a narrar un poquito de esto, ¿no? ¿Cómo se hacen los diagnósticos a través del pulso? Yo quiero comentarles un poquito sobre la lengua. O sea, ¿qué es lo que sabían los médicos tradicionales chinos respecto a la lengua? Como yo les decía, ellos sabían que la lengua servía mucho más que para hablar. Ellos sabían que la lengua expresaba mucho de nuestros estados de salud. Si ustedes ahorita tienen la oportunidad, pueden ir a un espejo o verse en un espejo y ver su lengua.
y observar cómo es mi lengua y se darán cuenta que la lengua de cada uno de nosotros probablemente es muy diferente. Y los estados de la lengua expresan mucho de los estados de salud, ¿sí? Principalmente los estados de oxidación, los estados metabólicos del cuerpo, y el estado del estrés, ¿sí? Entonces, la inflamación, la oxidación, los estados de estrés, que van siempre acompañados de todas las enfermedades, se reflejan mucho en la lengua. Entonces, por ejemplo, se sabía que cuando un paciente traía la lengua torcida, se le decía, saca la lengua. Y entonces chocaba la lengua, tenía un problema cardíaco, ¿no? Entonces, se acostumbraron a darse cuenta que la lengua era un microsistema de todo nuestro cuerpo. Así las manos también son un microsistema de todo nuestro cuerpo. La cara es un microsistema de todo nuestro cuerpo. Los pies son un microsistema de todo nuestro cuerpo. Fíjense, muy interesante cómo, por ejemplo, nosotros tenemos 5 extremidades, ¿no? Tenemos nuestra cabeza, tenemos nuestras manos, son cabeza y manos son 2 extremidades y la cabeza, es 3 extremidades y los 2 pies, son 5 extremidades. Y nuestra mano tiene 5 dedos, 5 extremidades, es interesante. Entonces, a su vez también, nuestro cuerpo es un holograma del planeta Tierra. Nosotros somos un ser vivo que está integrado al planeta Tierra. Y nosotros nos daremos cuenta que el planeta Tierra también tiene sus extremidades, también tiene sus órganos, también tiene sus vísceras. Y el planeta Tierra es un sistema más grande de lo que es el cuerpo humano. De hecho, los chinos descubrieron algo muy interesante, ¿no? El planeta Tierra tiene una cartografía y tiene unos canales. Y esos canales que tiene el planeta Tierra están dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Los famosos meridianos. Los meridianos del planeta Tierra que nos enseñaron en la primaria, ¿sí? Existen dentro de nosotros esos meridianos y los chinos les llamaron los famosos canales de acupuntura. Y es bien interesante cuando uno se mete en la medicina tradicional china, cómo todos esos meridianos atraviesan nuestro cuerpo y tienen que ver con nuestros órganos, con nuestras vísceras. Entonces, así como nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema inmunológico, un aura, ¿no? Que se le llama también a nuestro sistema inmune, que es un centro de protección energético, que entre mejor energía tenemos, mejor nutrición, mejor estado mental, mientras vibramos en estados más elevados, ese campo energético se expande fuera de nosotros y nos protege. Nuestro campo energético, nuestro estado mental, nuestro estado emocional, nuestro estado espiritual, nuestro estado nutricional proyecta un campo energético, que es el famoso aura. Y ese aura nos protege de los virus y de las bacterias. Cuando uno tiene un sistema inmune muy poderoso, el campo áurico es poderoso también, se expande y estamos por el mundo como protegidos, ¿no? Con una capa atmosférica. Entonces, cuando los virus, los hongos y las bacterias o los microorganismos quieren penetrar al cuerpo, ese campo áurico nos protege y en cierta manera nos da inmunidad. Lo mismo tiene el planeta Tierra tiene sus capas atmosféricas, también tiene las mismas capas que los seres humanos y tiene su campo áurico. El planeta Tierra tiene su campo áurico, ¿no? Que nosotros le llamamos sus capas de la atmósfera. Y entonces, cuando un virus, una bacteria que para la Tierra es un meteorito o una basura espacial, lo que sea, quiere penetrar a la Tierra, este campo atmosférico, la Tierra, si tiene un campo poderoso, quema ese cuerpo extraño y se defiende. Fíjense cómo nosotros también somos, la Tierra es un sistema pues, muy parecido a nosotros. Y a su vez la Tierra es un microsistema de todo el universo. Y por eso se dice que todo lo que está
arriba está adentro y todo lo que está abajo, y todo lo que está abajo está arriba, y todo lo que está adentro está afuera, y todo lo que está afuera está adentro. Nosotros mismos, todo nuestro cuerpo es un holograma de todo el universo. Estamos afectados por todo el universo. Hoy se sabe, por ejemplo, que el corazón está regido, ajá, por las influencias del sol. Por eso siempre al corazón se le ilumina, se le pone un sol. ¿Sí? Cuando son las 12 del día, que el sol está vibrando en la frecuencia más directa de los rayos solares sobre la Tierra, nuestro corazón late con más energía. Es la hora del corazón, es la hora en la que podemos hacer las grandes obras. Es la hora ideal para la meditación. Se sabe, por ejemplo, que la luna gobierna los estados mentales, los ciclos menstruales en la mujer. Así como gobierna la mente en los hombres, gobierna las aguas en el planeta. Y es la responsable de que las mareas suban y bajen. Porque somos seres cósmicos. Y así los planetas rigen cada uno de nuestros órganos y de nuestras vísceras. Y poco a poco les iré platicando de todo eso y van a ver que les va a parecer bonito. Espero que me sigan acompañando en estos encuentros. Entonces la lengua es un microsistema también de todo nuestro cuerpo. En la parte de atrás de la lengua, en la parte profunda de la lengua, se refleja el estado de salud de los riñones. ¿Sí? En las partes laterales de la lengua podemos darnos cuenta si tenemos algún problema de riñones. En la parte también trasera podemos ver la vejiga y los intestinos, el intestino grueso y el intestino delgado. Entonces, si tenemos úlceras en la parte profunda de la lengua, podemos darnos cuenta que hay alguna enfermedad en esa zona del cuerpo. En la parte media de la lengua podemos ver el estado de salud de nuestro hígado y de nuestra vesícula biliar, en las partes laterales de la lengua. Entonces, si en esa zona de la lengua tengo, por ejemplo, yo alguna llaga, alguna mosquilla, alguna fractura, ¿no? Algo raro en la lengua, puedo darme cuenta que quizás algo esté pasando en mi hígado, esté pasando en mi vesícula biliar. En la parte central de la lengua, en el mero centro de la lengua, se ve el estado del estómago y del vaso páncreas. ¿Sí? Por eso cuando nosotros nos indigestamos, seguramente les ha pasado, que cuando nos hacemos unas tragaldabas y nos aventamos unos buenos tacos y luego nos aventamos unas buenas cervezas y comemos de más y acabamos como perro de rancho y de ya estamos acostados, panzones y hasta explotamos, ¿no? Y al otro día nos está doliendo el estómago y nos pasan cosas. Si podemos ver la lengua, nos vamos a dar cuenta que en el centro de la lengua nos sale una saburra, probablemente de color amarillo pastoso. Amarilla, pastosa y obviamente, probablemente una halitosis, un olor desagradable. Porque en ese momento nos está diciendo la lengua que tenemos congestionado el sistema digestivo. Entonces el estado de nuestro estómago, nuestras vías digestivas se pueden ver en la lengua en la zona central. Y en la zona frontal de la lengua, en la punta de la lengua, exactamente en la puntita de la lengua, podemos ver cómo anda nuestro corazoncito. Y podemos ver a los lados de la punta de la lengua cómo están nuestros pulmones. Algunas personas que tuvieron crisis por COVID, estados de inflamación, o estos seguramente desarrollaron en la punta de la lengua crisis, atrofias, ¿no? Que quedaron con algún problema pulmonar o con algún problema cardíaco, se puede ver reflejado en la punta de la lengua. Y entonces los chinos pudieron ver cómo en la lengua a través de la observación se podía ver nuestro estado metabólico, nuestro metabolismo, nuestro sistema de defensa. Entonces la lengua puede ser una herramienta muy importante para el diagnóstico. Entonces, si lo podemos visualizar un poquito, entonces veríamos que nuestra lengua es como todo nuestro plexo, refleja desde la base de nuestro cuello hasta la zona de nuestra pelvis. Es como si en toda la zona frontal de nuestro cuerpo tuviéramos una lengüota gigante, ¿no? Solo que en esta zona está la punta de la lengua
Y en toda la parte así, hasta llegar a la pelvis, están los riñones. En la punta de la lengua, entonces, está nuestros riñones. Entonces veremos que si mi cuerpo fuera la lengua, en esta zona estaría mi corazón, en la punta estaría mi corazón, aquí estarían mis pulmones, ¿sí? Aquí estaría el sistema digestivo en medio, con su vaso, a los lados estarían el hígado con su vesícula biliar. En la parte de atrás, en la zona más baja, tendríamos a nuestros riñoncitos, ¿sí? Y todo nuestro sistema de órganos y vísceras está bellamente representado en la lengua. Entonces, cuando en la lengua hay trastornos, podemos darnos cuenta. ¿Qué tipo de trastornos podemos ver en la lengua? Por ejemplo, si yo tengo problemas de que no estoy asimilando bien los nutrientes o no los estoy absorbiendo, ¿sí? Tengo algunos desórdenes en el vaso, probablemente tenga yo una lengua edematosa, es decir, inflamada. Hay quienes tienen una lengüeta grande, inflamada, y luego tienen improntas dentales. Se sacan la lengua y es como si tuviéramos una corcholata en la lengua. Y entonces, quizás nos pudiera estar reflejando problemas para la absorción de los nutrientes. Uno más que les pudiera compartir es que cuando en la zona baja de la lengua tengo una capa blanca, una sagurra pero muy transparente, ¿sí? Como es la zona del colon, probablemente tenga yo toxinas, tenga un sistema digestivo y de absorción de nutrientes deficiente y me esté diciendo que lo que yo necesito es absorber más probióticos, por ejemplo, y proteger la flora intestinal. Quizás el exceso de antibióticos que matan y destruyen a los microorganismos y con ellos la flora intestinal, me dejó en deficiencia. Yo necesité recuperar esa flora intestinal con probióticos para mejorar la absorción de nutrientes de mi colon. Si yo tengo, como decía hace rato, una saburra amarilla pastosa en medio de la lengua, quizás son más toxinas en la zona digestiva, en mi estómago. Hay personas, por ejemplo, que tienen de lengua agrietada, como todo, como si fuera desértico, ¿sí? Muchas grietas en toda la lengua, y eso nos podría decir que hay un problema en el vaso, en el colon, ¿sí? Un problema crónico en el colon y por falta de agua, de absorción de agua. Así como en el desierto la falta de agua pone grietas en la tierra y la pone amarilla, así también puede suceder en la lengua. Ujú. Hay personas, por ejemplo, que tienen una lengua temblorina. Sacan la lengua y está temblando, ¿sí? Y hay un miedo profundo, hay una emoción arraigada y probablemente es la lengua de personas que tienen problemas de ansiedad, angustias, depresiones. Habla uno, le pide, saca tu lengüita y la lengua está temblando, ¿sí? Entonces, hay personas que tienen, por ejemplo, una grieta en medio de toda la lengua. ¿Mm? Esta línea en medio de toda la lengua nos habla de emociones que se han quedado profundamente arraigadas en el sistema nervioso central, en toda la columna vertebral, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, decía yo, la punta de la lengua roja, ajá, o toda la punta de la lengua roja, y eso podría decirnos que hay un problema en el corazón. Si tenemos grietas o manchas a los lados de la lengua, o tenemos llagas, ulceraciones, probablemente nos esté hablando de un problema de los pulmones, ¿sí? O a veces nos salen puntitos, pequeños puntitos, puntitos, puntitos como granitos en la lengua. Eso puede ser una infección por una bronquitis maltratada o espumosa, ¿sí? O manchas negras. Hay personas que tienen manchas negras en la piel, que son excesos de materiales tóxicos, carbono, dependiendo de dónde sea la lengua, puede estar diciéndonos que tenemos un problema de también pulmonar, si es en la zona de pulmón. Entonces fíjense cómo la lengua puede hablar mucho de nosotros. Esto nos lleva entonces a invitarlos a que en un ratito, en unos minutitos más que termine esta transmisión, ustedes digan, mira, qué interesante. Bueno, ¿será cierto?
¿Qué diría mi lengua de mí si hablara? Si me viera un médico de medicina tradicional china que pudiera saber de mí y que se asomen al espejo y saquen su lengua y se dediquen un par de minutitos a observar qué notan. Y dependiendo una lengua, por ejemplo, cuando vemos una lengua bonita, rosadita, completa, sin llagas, ni bien lubricada, ¿no? Sin halitosis, limpia, ¿no? Quizás con una pequeña capita ahí blanquita, muy suave y se mueve con ligereza. Entonces nos está hablando de una persona que tiene un buen estado de salud. A veces hay personas que sacan la lengua y dicen, no, pues su problema es menor, tiene muy buen estado de salud. Si ustedes son de los afortunados que sacan la lengua y no encuentran nada, siéntanse contentos. Pero si son de las personas que notan algo raro en su lengua, que notan que está muy amarilla, muy sabrosa, pastosa, que tiene manchas, grietas, llagas, cortaduras, ujú, o que tiembla, o que está muy gorda, o que tiene improntas dentales, y notan que hay algo, entonces reflexionen qué les está diciendo su cuerpo, qué está pasando, y busquen la ayuda de un médico, de cualquiera de los sistemas que hemos hablado. Les decía yo que la medicina tradicional china es un sistema médico porque no terminé la idea, tiene su propio sistema, su propia filosofía, que hablamos que es el Tao, tiene su propio método de diagnóstico y tiene su propio método de tratamiento. Ujú. Para los chinos, ustedes sabrán que el método de tratamiento, fíjense, era la herbolaria, el conocimiento de las plantas, la nutrición, cambios nutricionales poderosos. Era el tai chi, así como para la medicina ayurveda era la yoga, para los chinos es el tai chi, qigong o qigong, me llaman, ¿no? Que son estas técnicas de meditación en movimiento padrísimas que tiene la medicina tradicional china. Ujú. Y entonces, entonces, como tal, es un método de tratamiento y maneja las famosas y conocidas agujas de acupuntura, la moxibustión, que también en algún momento les iré platicando en qué consiste, por qué sirve, cómo funcionan, ¿no? Y eso es un sistema médico aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Hoy, antes, todavía hace unos 20 años, la medicina tradicional china era de los charlatanes. No se conocía bien. Incluso los que practicaban la medicina tradicional china, pues a veces hablaban más por fantasías que por realidades. Pero ya les iré platicando cómo la ciencia recuperó el conocimiento ancestral, se recuperó el conocimiento de las técnicas de la medicina tradicional y hoy se sabe ya cómo funciona científicamente y se ha reconocido su eficacia en muchísimas enfermedades. Entonces, espero que esto les haya a ustedes interesado muchísimo, les esté interesando. Y los quiero invitar también, miren, mi intención es ir haciendo transmisiones cada vez más profesional, cada vez de mejor calidad. Ahorita estoy empezando aquí por Facebook Live para aprender cómo se usa esta tecnología. Pero quisiera que me ayudaran ustedes compartiendo estos videos, esta información y pidiéndoles a la gente que siga mi canal de YouTube. Ahí en el canal de YouTube estoy procurando subir los videos que hago ofreciendo recursos de resiliencia y de desarrollo humano y de salud integrativa. Porque mi intención es que logremos ahorita, es un canal nuevo que acabo de abrir, entonces tengo ahorita realmente muy pocos seguidores, 35 seguidores, y la intención es que llegue lo más pronto posible por lo menos a 100 seguidores para que podamos transmitir en vivo desde el canal de Facebook que nos ofrece otros recursos que profesionalizan mejor la información que les voy a dar. ¿Sí? Entonces, si alguno de ustedes o alguna de ustedes no se ha inscrito, les invito a que vayan a mi canal de Facebook en DC, Desarrollo Humano, y búsquenla. Y ahí pueden ponerle suscribirse y que nos vayamos sumando. Ajá. Entonces, ellos hablaban aquí, Verónica Escárcega me está haciendo algunas preguntas. Yo, de hecho, les invitaría que si tienen alguna pregunta, me la pongan y yo ahorita, dentro de mis recursos, con todo gusto les iré comentando.
Básicamente la iridiología, este, o sea, los chinos sí desarrollaron una técnica en la que podían ver el estado de salud a través de un estado general del ojo. Ujú. A través de la mácula del ojo, de los tejidos del ojo, pero no era propiamente la iridiología, ¿sí? La iridiología tiene otro fundamento muy interesante que también en algún momento voy a platicar, ¿sí? Que es simplemente en el iris del ojo, ciertos estados, con un aparato especial, con un lente especial se mide, se ve el iris del ojo y a través de la calidad de los tejidos del ojo, de ciertas zonas del iris, exclusivas del iris, se pueden ver también los estados de salud y es un muy buen método de diagnóstico, no propio, hasta donde yo tengo conocimiento exclusivo de los chinos. La iriología es como una especialización de esto que en algún momento ellos vieron. Uh-huh. Este, Margarita dice que muchas veces por nuestra falta de información no aceptamos tratamientos diferentes que no conocemos y dejamos la posibilidad de mejorar en nuestra salud. Sí, miren, lo que yo les comento es que todos los sistemas médicos funcionan, sirven, pero una de las características que tienen las mentes que se adaptan mejor al entorno, que hablamos de esto, ¿no? Que hoy en día el estado de salud, ¿se acuerdan que en la primera transmisión yo les dije los estados de salud? Hoy en día el estado de salud es la capacidad que tiene el organismo de adaptarse al medio ambiente. Entre más capacidad de adaptación tenemos, mejor estado de salud tenemos. Entonces, adaptarse al medio ambiente implica tener una mente abierta, flexible y poder ver las bondades de lo que cada sistema médico nos puede ofrecer. Siempre sí creo que es importante que nos pongamos en manos de gente que sabe o que por lo menos está verdaderamente interesada en hacer su trabajo de forma profesional, que se capacita y estudia. Desafortunadamente, sí existen dentro de la medicina tradicional muchas personas que no son del todo muy profesionales, que no han tenido la preocupación de prepararse de forma adecuada y que ocupan el conocimiento que tienen pues para fines quizás más de supervivencia o de lucro y que a veces en vez de ayudar a la gente la perjudican y por eso a veces la medicina alternativa, integrativa o naturista está tan muy mal parada. Pero déjenme decirles que cuando se ponen en manos de gente profesional, es la posibilidad que tienen de encontrar recursos para sanar son muchos. Porque una de las visiones que tiene en el caso de la medicina tradicional china es que las enfermedades eran curables, que el cuerpo se sabe curar, que cuando cambias lo que estás haciendo, el cuerpo se cura y se autorregula. Uh-huh. Entonces hay que tener una visión más abierta. En la lengua podemos ver algo que está pasando en el cabello, por supuesto, Karina, porque sí sabemos, por ejemplo, que cuando hay un trastorno de un sistema en nuestro cuerpo que se refleja en la lengua, seguramente se va a ver reflejado en el estado de nuestro cabello, en las faneras, ¿no? Cuando existe problemas de estrés, problemas metabólicos, problemas de oxidación en nuestra salud, seguramente va a repercutir en nuestro cabello y en muchas zonas de nuestro cuerpo. Entonces sí se puede explicar a través de la lengua, se puede determinar funcionalmente qué está pasando un poquito y qué podría estar afectando el crecimiento o un trastorno en el nacimiento del cabello. Ajá. ¿Qué significa de repente tener un sabor salado y a veces un sabor dulce? Fíjense qué interesante pregunta, porque los chinos descubrieron que va a ser un tema que les voy a compartir próximamente, en el tema de los 5 elementos, de los órganos y las vísceras del cuerpo, que cada órgano y cada víscera del cuerpo acompaña un sabor. Y entonces se sabe que lo salado está asociado con el riñón. Cuando algo sabe muy salado, tenemos un sabor muy salado, ujú, probablemente el riñoncito nos está diciendo algo, porque el sabor salado es el que los chinos descubrieron que se asociaba al riñón. Y el sabor dulce se asocia al vaso páncreas, ¿sí? Porque hay que recordar que en el vaso páncreas está
la segregación de dos hormonas muy importantes para la absorción de los azúcares, ¿no? Que es el glucagón, una de ellas, ujú, y la insulina. Y entonces el sabor dulce es el sabor del sistema digestivo del vasopáncreas. Entonces, si de pronto tenemos un sabor dulce, un sabor salado, probablemente está pasando algo ahí, un pequeño desequilibrio entre estos órganos que los chinos podían leer, y a través del sistema médico de las agujas podían regularizar estos canales que, que ayudan a la salud. Que es otra cuestión que quisiera adelantar un poquito, ¿no? Antes se creía que los canales de medicina tradicional china eran canales energéticos, místicos, ¿no? Entonces decían, yo soy médico tradicional chino y te voy a poner unas agujas y te voy a mover la energía y los canales. Y entonces por eso se prestó tanto a la malinterpretación. Pero hoy se sabe que esos puntos específicos, independientemente de si son energéticos o no, mueven metabolismos a través del sistema circulatorio y a través del sistema nervioso. Ujú. La estimulación de un punto en específico estimula un punto en específico del sistema nervioso que llega a estimular una área y un punto específico de algún órgano y de una víscera. Y al hacerlo estimula, desbloquea. Y entonces mueve energía, mueve metabolismo y genera cambios. Así funciona la medicina tradicional china, la acupuntura. Ujú. Cuando nos salen úlceras debajo de la lengua, habríamos que revisar trastornos, repito, depende muy bien qué tipo de úlceras, pero nos pudieran estar hablando también de trastornos metabólicos digestivos, de trastornos de vaso, de riñón, de hígado, ¿no? Que se tienen que revisar. Lo que hacían los chinos no era solamente revisar la lengua es como el primer elemento, ¿no? Voy a platicar más adelante de cómo revisaban la mano, de cómo revisan el ojo, de cómo revisan la cara, de cómo revisan los pies, de cómo se revisa el pulso. Y entonces hacían la suma y hacían a través de una reflexión, decían, bueno, lo que nos está diciendo su cuerpo en general es esto. Probablemente el, el síndrome que tiene este paciente está relacionado con esto. Ellos no le llamaban enfermedades, fíjense bien. Si yo voy al médico y digo que tengo una cefalea, entonces es que yo llego con el médico y me dicen, oye, es que me duele la cabeza. Entonces el médico nos revisa y dice, ah, tienes una cefalea. Entonces lo que nos están diciendo es lo mismo que yo le dije, pero con un nombre técnico, ¿no? Dolor de cabeza, céfalo de cabeza, ¿no? Entonces yo salgo y digo, ah, es que me dijo el doctor que tengo una cefalea, pero en realidad lo que me está haciendo el doctor es que me está describiendo solamente mi síntoma, le está poniendo una etiqueta al síntoma, pero no me está diciendo por qué tengo ese dolor de cabeza. Y lo que a veces intentan los de medicina tradicional china es encontrar el porqué, la raíz del dolor de la cabeza, ¿no? Quizás sea porque tengo sobrecalentado el hígado y el hígado lanza mucha sangre al corazón, el corazón bombea la sangre a la cabeza y entonces genera una presión arterial muy fuerte y eso está generando ese problema. Entonces yo tendría que trabajar un poquito, quizás bajar el calor del corazón, bajar, enfriar un poquito el hígado y descongestionar algunos canales asociados para que ese dolor de cabeza disminuya. Entonces lo que los chinos sí hacían era que decían eh, procurar sanar la enfermedad, encontrar el origen de la enfermedad y no ponían nombres a enfermedades, no llamaban enfermedades, les llamaban síndromes, ¿sí? Y trataban de entender cómo este sistema complejo orgánico tenía desequilibrios y cómo uno enfermaba. Ujú. Bueno, pues yo espero, este, estoy leyendo, o sea, además, Gaby Fonseca, qué gusto verte aquí con nosotros. Yola, también me da mucho gusto encontrarte acá. Me encanta saber que estás aquí conectada, Yolanda. Em, bueno, pues yo espero que este tema de la lengua les haya interesado. Repito, hay que llegar al espejo y revisar nuestra lengua. Y si algo nos está diciendo, empezar a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo ahora que probablemente me esté generando un trastorno metabólico
o una deficiencia en mi salud. Ujú. Quizás tengo que empezar a cambiar hábitos, quizás tengo que cambiar forma en la que me estoy nutriendo, quizás tengo que cambiar que no hago ejercicio, quizás tengo que cambiar estados mentales, quizás está sucediendo algo en mi entorno familiar, social que me genera mucho estrés y que está resultando que no me está favoreciendo y que me está afectando a mi cuerpo, ¿sí? Y que esta sea una buena provocación para que empecemos a revisarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Chicas, pues creo que por mi parte en este tema, repito que mi intención es que sean temas cortitos, de 40 minutos más o menos, para que también ustedes no se aburran, no digan, ay, es que Arturo nos invita a unas transmisiones de 2 horas y pues les gusta mucho hablar y miren que a mí me encanta. Entonces voy a procurar hacer temas cortitos de 40 minutos, que es más o menos un rango de atención en la que podamos estar bien, completos, y procuraré hacerlo cada semana para irles compartiendo muchas cosas, recordarles que estoy a sus órdenes y que ojalá se puedan inscribir al taller. Voy a tener unos talleres con la Universidad Iberoamericana el 22, 24 y 25 de noviembre, al que están invitados. Son temas muy buenos donde estudiantes, compañeros de la Universidad Iberoamericana y académicos organizaron todo un programa de pláticas de prevención sobre muchos temas para ayudar a estos momentos de crisis y que es gratuito. Si a alguno de ustedes les interesa, pueden participar. Pueden participar, son pláticas de media hora, entonces pueden participar en cualquiera de las pláticas, cualquiera de los días o en todas las pláticas si lo desean, no importa. Si quieren participar solamente escríbanme en WhatsApp, confírmenme su participación y yo a la brevedad les hago llegar el link de los días en que quieran participar. Ustedes pueden entrar a la hora que necesiten. No se van a grabar esas pláticas, así que si las quieren tomar háganlo en vivo porque esas sí no se graban, pero están para ustedes completamente gratuitas, ¿sale? Y escríbanme, yo las apunto y les mando el link y nos estaríamos viendo el próximo martes. De mi parte, chicas, es todo. Que tengan una excelente noche, que el universo me las bendiga. Gracias por acompañarme. Este video se queda grabado para que lo puedan compartir, lo puedan revisar si quieren nuevamente. Y esperemos que el universo nos dé la oportunidad de reencontrarnos nuevamente. Gracias. Bonita noche a todos.